¿Se acuerdan de Reebok? Esa marca de calzado y ropa deportiva súper popular en los 90, que llegó a vestir a grandes equipos sudamericanos como Colombia, Paraguay, Chile y Argentina. Decidió volver y quería hacerlo a lo grande. Pero para contar esta historia tenemos que volver unos años atrás, más precisamente 30. Reebok era una marca ubicada cómodamente en el podio de las 3 marcas de ropa deportiva top del mercado mundial. Luego, en una movida poco feliz, una de las otras 3 líderes mundiales decidió comprarla. Si bien nunca se entendió si no supo bien cómo hacerla crecer o intentó simplemente mutearla, Reebok empezó a desaparecer del mercado lentamente. A fines de 2021, Reebok fue comprada por Authentic Brands Group y decidieron salir del lugar donde estaban. Estudios recientes nos arrojaban datos devastadores. La mayoría de los jóvenes menores de 30 años la desconocían. No sabían que era una marca de ropa deportiva. No asociaban el vector con la marca. Y preferían comprar otras marcas de menor envergadura, pero a su vez más reconocidas por ellos y sus pares. Había que hacer algo para volver a estar en la cabeza de la gente, especialmente en las nuevas generaciones. Sabíamos algo. La música era el principal consumo cultural de la Gen Z. Y los popstars con sus bailes, canciones y videos, sus principales referentes. Decidimos relanzar la marca de la mano de María Becerra. Además de la música, nos une con ella el sacrificio, la disciplina, el esfuerzo, el nunca bajar los brazos. Su ADN es nuestro ADN. ¿Cómo llegué hasta acá? Nadie me puso acá. Estoy acá porque el sueño era mío y el esfuerzo también. Porque salí a buscar lo que quería hacer. ¿Esperar el momento perfecto? Nada. El momento perfecto no existe. Así que ya sabes, haceme caso y no te quedes quieto. Salí, corré, creá, estudiá, elegí una meta y arrancá. Enfrentá tus miedos, apaga la maquinita de impedir. Y activa eso que venís posponiendo. Porque la vida es el deporte más maravilloso del mundo. Y no existe ningún deporte que se practique quieto. Reebok, Sport is everything. La campaña explotó. Reebok volvió a estar presente en la cabeza de la gente. Los jóvenes amaron la idea y amaron el match entre Reebok y María Becerra. A las pocas horas de ser publicado, el video de lanzamiento fue el más visto de toda la historia de la marca en sus redes. No solo en Argentina, también en sus perfiles globales. Y lo más importante, los jóvenes volvieron a hablar de Reebok. No hicimos una campaña para recordar el pasado. Hicimos una campaña para construir el presente y estar listos para el futuro. Como dice María, la vida es el deporte más maravilloso del mundo. No existe ningún deporte que se practique quieto.